Bueno, buenos días, gracias para todos. Este es el segundo domingo de esta serie que comenzamos corta, de 2 meses casi, de los Salmos. Y el Salmo pasado estuvimos hablando acerca de la confianza, la pérdida de confianza y cómo la recuperamos, ¿no? Hoy vamos al Salmo 19. Pero antes quería también anunciar que ayer estuvimos aceptando nuevos miembros de la iglesia. Así que gracias a Dios porque la iglesia sigue creciendo y también nosotros, los que ya estamos aquí, somos bendecidos con otros nuevos servicios, ¿no? Para esta iglesia. Así que gracias a Dios por eso, ¿no? Y que Dios los use, ¿no? Aquí está Franklin, Marlin, el hermano Winston, Régulo, hermana Agnes, Sofía, ahora no está. Luis también está, aunque próximamente vamos a tener un bautismo que es el de Luis, así que estén por ahí pendientes, ¿no? Todos están invitados. Así que creo que los dije todos, no me falta ninguno. Sí. Así que bienvenidos y al final del culto lo pueden recibir también, saludar y recibir. Vamos al Salmo 19. Ustedes saben que estamos en el mes de septiembre, donde se celebra el mes de la Biblia. Aunque es verdad, ¿no? Ustedes saben que no hacemos tanto énfasis desde acá, desde el púlpito, sobre el mes de la Biblia, ¿no? Pero las redes sociales nos bombardean con que estamos en el mes de la Biblia y qué bueno por eso, ¿no? Entonces, aprovechando este tema, vamos a hablar de la palabra de Dios. Y el Salmo 19 es un buen salmo que nos ayuda a reflexionar sobre las verdades, los efectos y el poder de la palabra de Dios sobre nosotros, los hijos de Dios, ¿no? Y también a todo aquel que cree también, ¿no? Vamos a leerlo. Bueno, vamos a leer solamente del versículo 7 al versículo 11. No vamos a ver todo el Salmo, aunque voy a hacer una pequeña referencia al principio sobre lo que podemos encontrar en todo el Salmo. No vamos a explicar todo el Salmo, solamente los versículos del 7 al 11. Salmo 19, versículos del 7 al 11. Dice, así me siguen allí, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran galardón. Hasta allí. El título de hoy de la enseñanza es, como acabamos de leer, más que el oro, más dulce que miel. Más que el oro, más dulce que miel. Yo estoy seguro que la mayoría de aquí hemos leído todo el Salmo 19. Todo. Es un salmo bien popular entre los cristianos. Y todo el Salmo 19, todo, del versículo 1 hasta el último versículo, hasta el versículo 14, de manera general se divide o se organiza en dos partes, ¿no? En dos grandes verdades. La gloria de Dios en la naturaleza, versículos del 1 al 6, la gloria de Dios en la naturaleza y la gloria de Dios en su palabra escrita. Ahí en el versículo 1, si ustedes pueden leerlo,
rápidamente, ahí habla acerca de que la gloria de Dios está, ¿no? Por todo lugar, en todas partes, ¿no? El universo, los cielos, la tierra, todo. Entonces, se puede dividir así, la gloria de Dios en la naturaleza, y después pasa el versículo 7 en adelante a hablar de la gloria de Dios, entonces, a través de su palabra o de forma escrita. Su palabra escrita. O también podemos dividirlo bajo estos subtítulos también. La voz de Dios, ¿no? Como dice el versículo 4, no sé si lo pudieron leer, versículo 4, la voz de Dios expresada en la naturaleza. Versículos del 1 al 6. Y la voz de Dios expresada de forma escrita. Versículos del 7 en adelante. ¿Sí? Ahí lo pueden ver rápido. Versículos del 1 al 6. La voz de Dios expresada en la naturaleza. La voz de Dios expresada de manera escrita o de forma escrita. Entonces hoy vamos a reflexionar en esta segunda parte. La voz de Dios expresada a través de su palabra escrita. La voz de Dios. En la primera parte dice que la voz de Dios, el salmista habla de que la voz de Dios nos recorre toda la creación, toda la tierra. Y en esta segunda parte entonces dice que la voz de Dios, o vemos la voz de Dios, Dios hablando, pero de forma escrita. ¿Saben? Nosotros muchas veces compramos algo que no aprovechamos del todo. A veces compramos algo y no aprovechamos todo lo que nos ofrece. No, quizás un celular. No sé si ustedes son, por ejemplo, ¿no? De los que compran, cuando compran un celular, aprovechan unos minutos para ver todo lo que tiene. Todo lo que se puede hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer con un celular, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, un celular solamente lo compra para, ¿qué? Llamar, mensajes y tomar fotos. Ya. Más nada. Y hay otras tantas cosas más que se puede hacer con un celular. Otro ejemplo también es el microondas, ¿no? ¿Han comprado un microondas alguna vez? ¿Para qué lo usamos? Calentar el café o el té o guardar el pan. Una de esas tres, ¿no? Pero hay tantas cosas, hay todo un catálogo, ¿no? De tantas comidas que se pueden hacer en un microondas. Cientos de comidas, cientos maneras de hacer. Pero solamente lo usamos para calentar o guardar. Solamente eso. Y lo mismo podemos aplicar entonces con la palabra de Dios. Lo mismo lo podemos aplicar con la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, creemos que la Biblia es maravillosa, que es divina, pero muy probablemente no aprovechamos todos los recursos que tiene. No aprovechamos todos los recursos que tiene para nosotros. Para muchas personas, tenemos que recordarlo, que la Biblia es solamente un libro más, o sea, un libro que puede ayudar a mucha gente, como cualquier otro libro de autoayuda. Para otros la Biblia es un libro de cuentos, de fantasía. Para otros la Biblia es un libro retrasado que ha hecho y que hace mal a la sociedad. Pero para otros, y aquí nos incluimos nosotros, la Biblia es la palabra de Dios. Ahí está revelada la voluntad perfecta de Dios. Nosotros. Alguien dijo, esta frase siempre me ha gustado acerca de la Biblia. No sé si la han escuchado. La Biblia, lee la Biblia para ser sabio. Créela para ser salvo y practícala para ser santo. Lee la Biblia para ser sabio. Créela para ser salvo y practícala para ser santo. Así que vamos a ver estos versículos del 7 al 11 que nos hablan acerca de los atributos de Dios y su poder, los recursos que tiene, los recursos sobrenaturales de los cuales nosotros podemos sacarle provecho y vivir una vida bienaventurada aquí, también preparándonos para la otra vida. Así que el primer versículo dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. ¿Qué es la ley del Señor? Bueno, ustedes recordarán a que a la pregunta de los líderes religiosos, el Señor Jesús resumió precisamente esta pregunta con que la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es la ley. Y aquí
aquí en este contexto es a la ley que se refiere el salmista. Amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo. Ese enfoque, a esa verdad. Incluyendo, y podemos añadir, además, de que incluye las amenazas por desobedecer la ley y las promesas por cumplir la ley. Cuando el salmista habla de la ley del Señor, podemos hablar de todo eso, que es amar a Dios, amar al prójimo, incluyendo las amenazas que Dios da por desobedecer su palabra, su ley, y también las promesas por cumplirla. Todo eso es la ley del Señor. Todo eso es la ley. El Señor dice que es perfecta. Perfecta. Ahora, no sé si saben, bueno, creo que sí, que la palabra ley es en hebreo Torah, ¿no? Pero quizás perdemos un poco el significado, que en su sentido primordial, Torah es instrucción, dirección, orientación. Eso es Torah. Dirección, instrucción, orientación. Eso es lo que significa la palabra Torah. Instrucción, orientación. Dice el diccionario, por ejemplo, Vine, que Torah no es restricción ni impedimento, sino todo lo contrario. Es el medio, la Torah es el medio, o la ley es el medio por el que se puede lograr una meta o un objetivo. Para eso es la ley, la Torah. Inclusive, es curioso, bueno, es llamativo, ¿no? Que la palabra pecado también, no sé si se acuerdan, pero en su sentido también primario tiene la idea principal de fallar al blanco. Pecado, en el hebreo. Fallar al blanco. La Torah entonces nos guía para dar al blanco. ¿Cuál es el blanco? La voluntad de Dios, el carácter de Dios, ese es el blanco. Porque todas las acciones que fallan en lograr hacer la voluntad de Dios es pecado. Eso es pecado. Entonces la Torah, la ley de aquí, que aquí habla el salmista, entonces es esa voluntad de Dios que nos instruye, que nos dirige, que nos orienta para alcanzar la voluntad de Dios. Esa es la Torah. Dice que entonces podemos oír la voz de Dios en la creación acerca del perdón y la vida eterna en Cristo. No podemos. No, solo por las palabras reveladas en las Escrituras. Solamente así. Fíjense que no fue al contemplar los cielos con toda su grandeza que el salmista encontró la lección de la perfección. ¿Cuándo fue? Cuando se volvió de los cielos a la voz escrita de Dios, que encontró entonces la perfección. Allí la encontró, perfecta. Y esta palabra perfecta también se puede, o tiene la idea de completo, algo que está completo. En otras palabras, no se le puede añadir nada a la ley de Dios. Nada se le puede añadir, es perfecta, es completa. Todos los libros escritos, por más motivos honestos y hermosos propósitos que puedan tener, no están completos en sí mismos, como la palabra de Dios escrita, como la Biblia. Ni tampoco son dirigidos a ningún gran fin eterno. Solo la ley del Señor. Solo la ley del Señor contiene todo, como leímos hace un momento, ¿se acuerdan? En la confesión. Nuestro deber y todo nuestro consuelo. Todo lo necesario. Como dice la confesión. Todo lo necesario para hacernos bienaventurados y santos aquí y por la eternidad. Solo la palabra de Dios. También dice la segunda parte ahí que restaura el alma. Restaura el alma. El texto podría leerse: la ley del Señor es perfecta, restaurando el alma. La ley del Señor es perfecta, restaurando el alma. La ley del Señor. Y estamos seguros que en Juan 6:63, Juan 6:63. Ahí cuando Jesús estaba hablando, ¿no? Que Jesús estaba pensando también en la ley del Señor. Son las palabras de Jesús, son la ley del Señor. En Juan 6:63 dice Jesús,
En la segunda parte, las palabras que yo les hablo, que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Restaura. ¿A qué otras palabras se estaba refiriendo Jesús? Si no, esa es la ley del Señor, que restaura el alma. Ahora, esta restauración, por supuesto, comienza cuando el hombre se vuelve de sus pecados. Ese es el poder de la palabra de Dios. Así comienza la restauración. De su rebeldía a Dios, cuando se vuelve de su rebeldía, de sus pecados a Dios. Recuerden que el alma del ser humano en su estado natural requiere ser restaurada. Una vez Adán, ¿recuerdan? Desobedeció a Dios. Todas las almas se corrompieron y se corromperán. Las escrituras mismas enseñan que los cielos declaran la gloria de Dios. Es así, en la primera parte del Salmo lo dice, pero dicen algo sobre que el alma del ser humano ha sido restaurada por ellos, porque se puede ver la gloria de Dios en la creación. No dice nada sobre eso. No. Con toda la contemplación de la naturaleza, con todo lo que la contemplación de la naturaleza es capaz de hacer, no puede regenerar el espíritu. No puede. Ni la poesía, ni la filosofía pueden ayudar al ser humano en las grandes exigencias de la vida. Así que el ser humano lo que necesita es la Biblia, la palabra de Dios escrita, las escrituras, para volverse a Dios. En su restauración hacia Dios y para prepararse también para la vida eterna. Es por eso que el propósito del Evangelio está implicado, se implica aquí en estas palabras del salmista, ¿no? En lo que el salmista está diciendo. Ahí se implica, ahí está la verdad del Evangelio, está incluido allí cuando habla de la ley del Señor, ¿no? ¿Qué sucede si la ley del Señor no tiene ningún poder influyente? ¿Qué sucedería si la ley del Señor no tiene ningún poder influyente para hacer que el ser humano se vuelva a Dios? ¿Qué sucedería? Pero tiene ese poder influyente para que el ser humano se vuelva a Dios, la ley del Señor. Si no fuera así, entonces esta ley del Señor está tan lejos de ser dulce como la miel, como vamos a ver ahora más adelante, como el salmista menciona más adelante, tan lejos de ser dulce como la miel, y su único fin sería matarnos por su amargura y nada más. Pero aún la ley, uno de los propósitos de la ley es, como dice Pablo, dirigirnos, orientarnos, dirigirnos a Dios, para que seamos restaurados y volvamos a Él. Además, es una restauración continua, ya que hasta el fin de nuestros días que estemos aquí en esta tierra, la ley del Señor seguirá restaurándonos de los caminos del pecado a los caminos de la santidad de Cristo. Todos los días hace este trabajo de restauración en nosotros y para nosotros. Todos los días la ley del Señor seguirá restaurando nuestras almas de las dudas a la paz y seguridad en Cristo. Como también menciona más adelante. O a continuación, que dice, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Sabio al sencillo. Siendo testimonio, otro nombre para las escrituras, para la voluntad de Dios, da a entender que es la constancia de Dios de todas aquellas verdades que conciernen a la vida del ser humano. Es la constancia de Dios de todas aquellas verdades que conciernen a la vida del ser humano. Su testimonio, dice el salmista, es seguro. Por lo tanto, es verdadero. Y es verdadero, por lo tanto, es seguro. El testimonio del Señor disipa toda duda cuando Él los declara. Disipa toda duda en sus declaraciones y se verifica a sí mismo en sus advertencias, amenazas, promesas inclusive, ¿no? Qué bueno, porque eso es lo que nosotros queremos, ¿no es así?
Queremos una enseñanza, queremos una doctrina que sea infalible, que sea verdad, que sea segura, no probable, no probable. Y que no se pueda verificar. Algo así, más bien nos daría desconfianza y no seguridad. No podemos creer en la infalibilidad de la iglesia, en la infalibilidad de los filósofos, de los sabios de este mundo, tampoco en la infalibilidad de nosotros mismos, de nuestras opiniones, sino que procuramos los consejos, los santos consejos de Dios que no falla, no falla. Así que el testimonio de Dios en su palabra es tan seguro que que podemos obtener de él un sólido consuelo, tanto para el tiempo presente como también para el tiempo futuro. Y es tan seguro que ningún ataque, ningún argumento en contra que se le haga, por fuerte o feroz o sutil que sea, podrá jamás debilitar su sólida estabilidad, seguridad. Así que, hermanos, qué bendición es que en un mundo lleno de incertidumbres tengamos testimonios seguros sobre los cuales podamos descansar. Son seguros que hace sabio el sencillo. Hace sabio al sencillo. Cuando habla de sencillo aquí, ¿a qué se refiere? Se refiere a... Está hablando de personas que sus mentes están abiertas a la persuasión, que son fácilmente seducidos. Personas sencillas, simples, dice otra versión. Hace sabio al simple, al sencillo. A personas que se creen todo lo que se les dice, ¿no? Sencillo, simple, que son fácilmente, se refiere a los que necesitan guías y dirección espiritual. Y bueno, ¿no somos nosotros estos necesitados de dirección y guía espiritual? Como los niños, ¿no es así? Que fácilmente son seducidos. Fácilmente se les puede hablar y enseñar cosas. Y nosotros urgentemente necesitamos instrucción acerca de la verdad. Entonces, esta afirmación es que este testimonio divino de Dios, divino, hace sabio en el conocimiento de Dios a las mentes humildes, sencillas y enseñables. Porque este conocimiento es oculto, como dijo Jesús, a los sabios e inteligentes de este mundo y revelado a los niños, a los simples, sencillos. Como ley, entonces podemos ir resumiendo hasta ahora, como ley, la palabra de Dios restaura y luego como testimonio instruye, edifica. No basta, vemos que entonces no basta que nuestra vida sea restaurada, debemos continuar, avanzar, siendo discípulos, creciendo, aprendiendo, afirmándonos en la verdad. La verdad de Dios, sus testimonios deben seguir transformándonos, dándonos solidez, porque son seguros. La perfección del Evangelio restaura, pero su certeza entonces nos edifica y nos edifica con toda seguridad para salvación. Segunda Timoteo 3:16, Segunda Timoteo 3:16 y 17. ¿Recuerdan lo que dice? Segunda Timoteo 3:16 y 17. Pablo, precisamente hablando de la escritura, dice, y su poder, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hace sabio el sencillo. Versículo 8. También los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Son rectos. O sea que no
tienen nada de desviaciones, nada erróneo, nada caprichoso en ellos. Son rectos. Son rectos. Entonces nos dan un camino recto a seguir, el camino correcto a seguir para llegar a Dios. Es como una brújula. El ejemplo de la brújula. Si una brújula apunta siempre al norte, sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos. Pero si se desvía hacia otros puntos la brújula, tenemos que juzgar por nosotros mismos si es correcta o no la dirección. Entonces, ¿qué va a suceder con nosotros? Vamos a perder. Lo más probable, lo más seguro, no vamos a perder. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es recta. Son rectos sus mandamientos. Y creemos que es así. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguiremos su verdad, seguiremos su palabra, seguiremos su instrucción para llegar y conocer la verdad. No nos perderemos. Sus testimonios son seguros, rectos. Además, alegran el corazón. Mire el progreso, ¿no? El que fue restaurado fue luego hecho sabio. Y ahora que es sabio, también es hecho feliz, contento, alegre. La verdad, entonces, que endereza el corazón de alegría. La verdad endereza el corazón de alegría. La gracia gratuita trae también alegría al corazón. La alegría que podemos experimentar por medio de las cosas terrenales, realmente son momentos externos, ¿no? Quizás pueden mover nuestros labios o puede agitar todo nuestro cuerpo, pero para el corazón humano que anda siempre en una búsqueda infructuosa de placer, ¿qué necesita? ¿Qué alegría necesita? Bueno, la alegría que produce la palabra del Señor, porque las palabras del Señor son rectas. Por eso entonces producen la correcta alegría que satisface el corazón. Solamente hay una alegría correcta que satisface el corazón y es originada por la palabra del Señor, por sus preceptos. Para que los preceptos del Señor regocijen nuestro corazón, por ejemplo, debemos conocerlos mejor. Conozcamos mejor los preceptos del Señor para que sean una alegría para nosotros. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo para conocerlos mejor. Si no conocemos los preceptos del Señor como debería ser, entonces no podemos experimentar la alegría que da. Cuanto más claramente percibimos la naturaleza de la ley divina, tanto más la probamos, la experimentamos y nos gozamos. Por ejemplo, el salmista, ¿se acuerdan que también dice en otra parte: abre mis ojos, Señor, para que vea las maravillas de tu ley? Otra cosa que también podemos hacer, otra acción, debemos amar los mandamientos del Señor, los preceptos del Señor. Un amor convierte, dice alguien, la ley en música que hace bailar nuestro corazón. Debemos también, por supuesto, no solamente conocerlos, amarlos, también debemos ser obedientes, como vamos a ver al final. Ser obedientes. Cada acto de obediencia doblega nuestro orgullo y nos hace más dócil hasta que al fin lo que era forzado y doloroso se convierte en dicha, en alegría. La obediencia. Mientras más obedecemos la palabra del Señor, más dicha se vuelve en nosotros. Es verdad, hermanos, hermanas, es verdad que hay verdades excelentes en otros escritos religiosos, inclusive no religiosos. Eso es verdad. Pero estos escritos prometen la vida bienaventurada en este mundo y para el que viene, que produce la alegría que satisface el corazón. No promete. Solamente
más nada que la palabra del Señor, una alegría bienaventurada para este mundo y para el mundo que viene. El salmista sigue diciendo, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Otra propiedad de la palabra de Dios es que como mandamientos, o sus mandamientos son puros. Ninguna mezcla, eso significa, de error lo ensucia. Ninguna mancha de pecado lo contamina. Como dice en otras partes, es la leche, como dice Pedro, es la leche no adulterada. Pura. También, como dijo alguien, es el vino no diluido. Mandamiento del Señor. Puro. Y por su pureza, por supuesto, nos purifica a nosotros también. Poniendo, por ejemplo, un ideal puro, que es la esperanza del Evangelio y cómo vivir en él. Trae todo el cielo ante nuestros ojos. También despierta en nuestra alma deseos apasionados de pureza. Cuando restaura nuestra alma. También fortaleciéndonos para realizar las obras más elevadas de la vida, que es hacer la voluntad de Dios, y las obras, como dice Pablo en Efesios 2, que Dios ya ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Alumbra los ojos, ese es el efecto de los mandamientos puros del Señor, que alumbran nuestros ojos, es decir, nos da luz y conocimiento. Luz y conocimiento. Y se mencionan los ojos, ya que es por ello que vemos dónde ir. La referencia aquí es indudablemente a la mente o al alma como siendo iluminada por la verdad de Dios. Estos mandamientos nos hacen ver lo que es justo, apropiado, nos hacen comprender lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Alumbran nuestros ojos. Purificando ya sea que el ojo esté oscurecido por la tristeza, en algún momento, circunstancia, nos aclara la perspectiva, trae a nosotros la perspectiva del Evangelio, o también por el pecado, algún pecado que hemos cometido. La Escritura es, como dice alguien, es un oculista hábil y hace que el ojo sea claro, el ojo del corazón, del alma, ¿no? Sea claro y brillante para ver las verdades del Evangelio. La pureza, alguien puso este ejemplo de la nieve, que dice que la nieve es pura, pero cuando cae en los ojos hace ceguero a la persona, hace ciego a la persona. Pero la pureza de la verdad de Dios tiene el efecto contrario, aclara nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, trae luz. Y entonces podemos ver la vida como realmente es. Otra vez, vemos la progresión aquí que está haciendo el salmista, ¿no? El restaurado se convierte en discípulo, ¿no? Y luego en su alma se regocija. Y ahora obtiene unos ojos que disciernen la verdad del Evangelio. Pablo lo dice así en Efesios 1:18. Efesios 1:18. Cuando oraba por los hermanos allá en Éfeso, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta es la clase de luz. Así es como la palabra de Dios alumbra nuestra mente, nuestro entendimiento. Es la palabra de Dios escrita la que nos prepara para lo que la existencia nos puede deparar aquí y ciertamente para lo que nos esperará en la eternidad, ¿no? La vida es corta y llena de aflicción, pero es leve. Solamente por un momento, solo por un momento, pero la alegría y nuestra luz
es eterna. ¿Por qué? Bueno, dice el versículo 9, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Porque el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Aquí el salmista llama a la palabra de Dios. ¿No le parece curioso? ¿No llama la atención? Si nos preguntamos, si hacemos una encuesta, ¿no? Menciona los nombres, los diferentes nombres de la palabra de Dios. Testimonio, dichos, ley, ¿no? Preceptos. Pero aquí el salmista le llama a la palabra del Señor también el temor del Señor. El temor del Señor. Otro término que se usa para la palabra del Señor, para la Biblia, para los mandamientos de Dios, el temor del Señor. Así como la palabra es perfecta, como ya vimos, podemos decir que entonces, como el salmista, lo que implica es que es temible también. Así como es recta, la palabra también es temible. Así como la palabra de Dios es pura, también es temible. Los mandamientos del Señor son temibles. La ley del Señor es temible. Los preceptos del Señor son temibles. Todos sabemos lo que va a suceder al final, ¿no? Con aquellos que no obedecen los mandamientos de Dios. ¿Qué les espera? El castigo eterno. Por eso la palabra de Dios es temible. Por eso el salmista habla del temor del Señor. Y por eso la palabra de Dios hay que tomarla en serio. Es más, lo más responsable que uno debe tomar es la palabra de Dios. Lo más responsable. Por sobre todas las cosas en esta vida es la palabra del Señor. La palabra de Dios no son sugerencias. No son sugerencias para el ser humano. Son órdenes que debemos cumplir, si no, hay amenazas, advertencias que Dios va a ejecutar. En esa misma línea, en ese mismo sentido, entonces, la palabra de Dios está limpia de egoísmo. Aunque el salmista dice que la palabra del Señor es temible, aunque habla de que la palabra de Dios es su temor, aún así, dice que es limpio. Es limpio. O sea que no hay egoísmo. Es temible, pero no hay egoísmo. Aunque infunda temor, sus propósitos no son malignos. Y también habla de su perpetuidad, o sea que permanece para siempre. Sus efectos son eternos, nunca pueden pasar. Será para nuestra paz aquí y nuestra dicha completa también en el más allá. La suciedad trae decadencia, pero la limpieza del temor del Señor, un futuro perdurable. Recuerden que la ley del Señor nos orienta, nos dirige. De la misma forma, tenemos que tener en la mente que es así cuando hablamos del temor del Señor, que nos dirige, que nos orienta, para que nuestro futuro sea un futuro perdurable. La gracia de Dios en el corazón, siendo un principio puro, es también un principio permanente que es incorruptible. Incorruptible. Tanto en la palabra como en el corazón. Cuando el Señor escribe, lo hace de manera permanente, perdurable, para siempre. Alguien compara
lo que el salmista está diciendo, de que la palabra del Señor es para siempre, con lo que dijo Pilato. Lo que es escrito, es escrito. Así es el Señor. Así que cuando los gobiernos de las naciones son sacudidos por la revolución, las guerras, las persecuciones, las corrupciones y las antiguas constituciones son derogadas, quitadas de manera arbitraria, entonces no es reconfortante saber que el trono de Dios permanece inamovible y su ley inalterada. Claro que sí, claro que sí. Nada más, porque el Señor no cambia, su palabra no cambia. Porque el Señor permanece para siempre, su palabra, su ley permanece para siempre. Sigue diciendo, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Los juicios del Señor. Estos parecen designar entonces la parte de la palabra que contiene las reglas de Dios para juzgar y gobernar, sus juicios, para gobernar a su pueblo. Que su pueblo debe observar y obedecer alegremente, siendo él su rey, juez y legislador. Estas son verdades, o la verdad misma, siendo acordes a la santidad y justicia de Dios. Su ley, unas leyes, no pueden ser más justas que las que son acorde a la santidad y a la justicia de Dios, al carácter y la naturaleza de Dios mismo. Los juicios del Señor son verdaderos y justos en su conjunto, y de todos ellos, conjunta o separadamente, la palabra del Señor son verdaderas. Lo que es bueno en detalle es aún más excelente en masa. No se puede hacer ninguna excepción de ningún mandamiento, de ningún precepto por separado. Los juicios todos del Señor, todos son justos, todos. No hay ninguno menos ni otros más verdaderos. Los juicios del Señor están formulados con infinita sabiduría, son verdaderos. No hay injusticia en ninguno de ellos, sino que todos son una pieza, porque todos han sido pronunciados desde la misma mente perfecta. Sus juicios son verdaderos, son verdades absolutas para todos, en todo tiempo, en todo lugar. Los juicios de Dios son verdades absolutas para todos, en todo lugar, en todo tiempo. Es por eso que usted y yo podemos saber y podemos decir y podemos enseñar que la mentira es pecado, porque Dios es verdad. No importa el siglo que sea. Del siglo que sea. Versículo 10. Deseable es más que el oro. Sí, más que mucho oro fino. Más que el oro. ¿Cuánto amamos el oro? Todos sabemos el valor del dinero, del oro. Y el dinero da acceso a muchas otras posesiones, ¿no? Pero lo que también sabemos es que no pueden beneficiar a quien lo posee más allá de esta vida. Las riquezas terrenales están limitadas a la tierra, nada más, a este mundo. Las riquezas, según el estándar de nuestra sociedad, como sabemos, son insatisfactorios por naturaleza. Alcanzarlas solo está al alcance de unos cuantos en la sociedad y traen tentaciones del pecado. Entonces, ¿no es más honorable desear la palabra de Dios? ¿Qué valor nos proveen los mandamientos del Señor? Que son incomparables, que el oro no nos puede dar. Bueno, nos dan conocer la gloria de Dios invisible como espíritu puro y perfecto, como estamos viendo, infinito, eterno, inmutable en su ser. Nos da a conocer su sabiduría, su santidad, su justicia, su bondad, su verdad. Una revelación explícita de su voluntad al ser humano para con nosotros, cómo vivir
Y la manera en que Él requiere ser adorado y servido también es mucho más valioso que el oro. Aquí se nos va a conocer el camino de la salvación, por el cual podemos ser restaurados al favor de Dios, a la imagen y al disfrute de Dios también. El valor de la ley comparado con el oro, del oro, puede medirse por el bien que hace. Entonces el oro, el valor del oro se desvanece, pierde su valor. Como el tesoro espiritual es más noble que la mera riqueza material, así debemos desear y debemos buscar con mayor avidez. Por amor, las personas, los hombres, el ser humano renuncia a por amor al oro, el ser humano renuncia a cualquier cosa. Hasta pone en peligro su vida. No estaremos dispuestos nosotros a hacer lo mismo por amor a la verdad de Dios. Más dulce que la miel y que el destilar del panal. No solamente lo que hagamos, esto, sino también lo anterior que he dicho. Todos nosotros, o todo aquel que ha probado todo lo anterior que hemos visto, también probarán que la palabra de Dios es deleitosa. Eso resulta de los efectos ya mencionados. Entonces, como el salmista lo que quiere decir es que es una verdad, es una realidad que se puede experimentar. La palabra de Dios, al leerla, al estudiarla, al escucharla, no es algo tedioso, no es para nada aburrido o monótono para aquellos que han probado su poder. Al leer la palabra de Dios, al estudiar la palabra de Dios y al escucharla, se experimenta, disfrute. El deseo de leer la Biblia termina en fascinación, placer, disfrute. Es un exquisito placer. ¿Saben cuál es una de las oraciones que Dios seguro se complace en responder? ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es una de las oraciones que seguro que Dios se complace en responder? Es esta: Señor, haz que me guste leer tu palabra. Haz que me sea deleitosa tu palabra. Haz que la anhele para experimentar dicha y placer. Dios va a contestar esa oración. Si es que para ti leer la palabra es algo tedioso, aburrido, monótono. ¿Es así? Es así. Puedes entonces hacer esta oración y Dios va a responder tu oración. Porque la voluntad de Dios es que tú ames su palabra, que amemos su palabra y que vayamos a ella, porque somos impulsados de nuestro deseo para experimentar felicidad, alegría, dicha. Dios renovará nuestra alma, Dios renovará nuestra mente y producirá los gustos divinos celestiales por su voluntad divina y celestial. Una vez nosotros, ¿se acuerdan cuando creímos que nada de esto, ¿no? De la Biblia, la iglesia, cantar, nada de esto podría ser disfrutable? ¿Se acuerdan? Todo aburrido, gente aburrida. Hay algo mal en nosotros. Hay algo malo en el ser humano cuando podemos disfrutar de las flores,
el mar, el cielo, las estrellas, las grandes cascadas y los impresionantes paisajes, pero no podemos disfrutar del creador de todo eso. Crisóstomo compara la escritura con un jardín. Me gusta esto, dice, cada verdad es una flor fragante que debemos llevar, no en el pecho, sino en el corazón. Que digamos, como el profeta Jeremías, en Jeremías 15:16, ¿se acuerdan? Jeremías 15:16. Jeremías 15:16, que dice, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y fueron el gozo y la alegría de mi corazón. Versículo 11, para terminar entonces, terminamos así. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. La palabra nos advierte de nuestro deber, de nuestro peligro y de nuestro remedio también. Somos advertidos, somos amonestados, advertidos. Así como en el mar habría mucho más naufragios si no fuera por las señales de tormenta que dan los vigilantes con una advertencia oportuna, habría más también naufragios de la fe si no fuera por las advertencias divinas que existen en la palabra de Dios. Y que debemos entonces tomar a consideración irresponsablemente, ¿no? Para no perdernos, para que son el medio que Dios usa, para guardarnos de todo mal. En guardarlos hay gran recompensa. Entonces, la posesión de las Escrituras no es suficiente para llevarnos a Dios. No hay nada de valor ni beneficio de tener una Biblia abierta en la mesa principal de la sala en el Salmo 23. No hay nada de valor en eso. Los mandamientos del Señor, sus preceptos deben ser puestos por obra. Por obra. Debemos vivirlos, practicarlos. No solamente debemos estar de acuerdo de que son bonitos, útiles, no. Debemos guardarlos. Es allí donde hay una gran recompensa, dice el salmista. Recompensa es lo que se gana por un equivalente, o lo que es una recompensa adecuada por la acción realizada, pero la recompensa de observar la palabra de Dios no se gana por lo que se puede reclamar como un equivalente. Somos recompensados por gracia, tanto en esta vida como en la vida futura. Hay un salario, y este salario es grande, dice el salmista aquí, es grande. Aunque no ganamos un salario porque nos deban algo, ganamos sí un gran salario, pero es un salario de gracia, y esa recompensa es mucho más grande. Mucho más grande. Otra vez, tenemos aquí una leve aflicción que no es más que solo por un momento, no es digna de ser comparada con la gloria, como dice Pablo, que se nos revelará a nosotros, ¿no? Pronto, la recompensa que es la recompensa bienaventurada de los santos en luz. ¿Podemos entonces afirmar que la Escritura es un libro de privilegios? Claro que sí. La Biblia es un libro de privilegios. Y no hay alguien que no tenga el acceso de tomar todas las promesas que hace Dios aquí en este libro, si es que le cree a Él. Al principio, recuerdan que les mencioné la división de este salmo, la voz de Dios en la naturaleza y la voz de Dios en la Escritura, ¿se acuerdan? La voz de Dios en la naturaleza y la voz de Dios en la Escritura. Pero no son dos voces diferentes. Es la misma voz. Es la misma voz. Es una sola voz. Es la misma voz y esa voz es Cristo. El apóstol Pablo dice que, ¿se acuerdan ese versículo? Que todo fue creado por medio de Él, de Cristo. También el apóstol Juan, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, versículo 1 dice que Jesús es la palabra de Dios.
Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios en persona. Él es la palabra de Dios en persona. Está la palabra de Dios escrita, que es la que tenemos nosotros aquí en nuestras manos y podemos leer. Pero Él es la palabra de Dios en persona. Él, Cristo Jesús. Lo que es la persona, lo que es la persona es escrita, es lo que está escrito. Y lo que es escrito es en Cristo, que es la persona. Esta palabra que tenemos nosotros que podemos leer tiene poder porque es una expresión de la palabra eterna de Dios, que es Cristo Jesús. Por eso, Cristo es la palabra de Dios. Cristo es divino y humano. Esta expresión que tenemos aquí nosotros es una palabra escrita que es divina y humana también. Al igual que la palabra en persona que es Cristo, en esta palabra escrita también reposa como en Él, ¿no?, el Espíritu de verdad. Las mismas perfecciones que hay en la palabra escrita son las mismas perfecciones que hay en Cristo. La palabra escrita es perfecta. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. La palabra escrita es fiel. ¿Por qué? Porque Él es fiel. La palabra escrita es recta. ¿Por qué? Porque Él es recto. Si la palabra escrita es pura, es porque Él es puro. La palabra escrita permanece para siempre porque Él es eterno. Y sus mismos efectos son los efectos que Cristo produce. Cristo restaura. Cristo es la sabiduría que da sabiduría. Es la alegría al corazón. Es la luz. Por eso no podemos amar a Cristo y no amar su palabra escrita. No se puede. No se puede amar a Cristo y no amar la palabra escrita. Es incongruente. Cuando amo su palabra escrita, lo estoy amando a Él mismo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos ver, Señor, todas estas verdades, todos estos privilegios, Señor, todos estos favores que tú nos has dado, nos has llamado, Señor, para venir a ti y poder alumbrar nuestros ojos, Señor, con todas estas verdades, maravillosas verdades, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio y ayúdanos, Señor, a aprovechar todos los recursos, todos los favores, todas las gracias, Señor, que podemos encontrar en tu palabra. Señor, quita de nosotros toda pereza, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor, leer tu palabra, estudiarla, escucharla. Todo desgane, Señor, de nuestro espíritu, de nuestra mente, Señor. Ayúdanos a morir a Él. Y produce en nosotros el deseo, más deseo de amar tu palabra, de leerla, estudiarla, Señor. Que sea una prioridad todos los días, Señor. Que otras cosas, la televisión, el juego, el entretenimiento, Señor, pase a un segundo plano. Tu palabra, la lectura de tu palabra, Señor, sea lo primordial para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia para eso. Danos de tu gracia para eso, Señor. Gracias por todo. Amén.